Bienvenidos al episodio 36 de las conversaciones del trilema energético. Hoy María Luisa y Ham conversan sobre 3 temas de actualidad y el impacto que tendrán en la nueva transición energética. ¿Qué vislumbra el acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos? ¿Se cerrarán las nucleares en España? El Real Decreto sobre energía no se ha aprobado, ¿y ahora qué? María Luisa, Ham, todo vuestro. Gracias, Teo. Y bueno, aquí estamos, María Luisa, en este capítulo para tratar temas que son de actualidad. Tenemos el reglamento que no ha salido, tenemos el acuerdo entre Europa y Estados Unidos y tenemos localmente en España el debate de las nucleares y qué va a ocurrir con esto. Parece que nos vamos de vacaciones, pero está claro que el mundo de la energía no nos deja tranquilos. Entonces empezamos por donde quieras. No sé si por el Real Decreto Ley que finalmente ha sido rechazado en el gobierno y que permitía y aliviaba muchos trámites administrativos, pues para temas de almacenamiento, para temas de movilidad, y que en este momento pues es como un varapalo para las renovables, porque vamos a tener que seguir operando como estábamos hasta ahora sin este Real Decreto Ley. Es un varapalo para las renovables lo del reglamento y las otras, porque el acuerdo con la Unión Europea, al margen de los detalles, en el fondo lo que viene a decir conceptualmente es: queremos quemar gas y seguir quemando mucho gas. Bueno, ya nos lo dijo Josep María Salas en el capítulo 35, este trilema que siempre habíamos pensado tú y yo, que era un triángulo perfecto, realmente se está desplazando y se ha desplazado hacia la garantía de suministro. En este sentido, una Europa que no tiene combustible autóctono, pues necesita para comparar, o no para comparar, para equiparar a las renovables intermitentes un respaldo seguro. Y este es el gas, es el carbón o son las nucleares. En su día nos hablaba Yolanda García Mezquita de la Unión Europea que las renovables tenían un punto importante en cuanto al autoabastecimiento, a reducir dependencias, pero esto con el acuerdo no se ve. Hemos cambiado la dependencia de Rusia por la dependencia de Estados Unidos. Bueno, eso es verdad. La obligatoriedad de tener que comprar productos energéticos, que básicamente son gas natural, a Estados Unidos, nos obliga a utilizar nuestros ciclos combinados como respaldo preferentemente frente a las nucleares. Lo que significa que de nuevo este triángulo en el que tratábamos de reducir no solo la dependencia, sino las emisiones, pues ahora se está desplazando. Vamos a seguir quemando gas al precio que marquen los mercados. Bueno, no quiere decir que vayamos a cerrar las renovables, pero ese respaldo que necesitan obligatoriamente lo vamos a hacer con gas. ¿Y tú crees, mm, ¿Y tú crees que que Europa va a tener la capacidad para absorber el número de terminales de gas licuado suficientes como para recibir esa cantidad de barcos? Porque ahora gran parte del gas que viene de Rusia viene por tubería, digamos. Es verdad que España, por localización geográfica, tiene varias plantas de regasificación en las costas. Y Alemania, después de la invasión de Rusia con Ucrania, empezó su construcción. Pero efectivamente ese es un problema. Yo no estoy segura que la cantidad que está comprometida a comprar la Unión Europea a Estados Unidos y que necesariamente tiene que venir por barco, pueda tener una capacidad fluida de regasificar en las costas europeas. Bueno, igual esto es una oportunidad para España, que así se hablaba, de ser el hub de entrada de gas. Y, y, y luego los detalles, aunque conceptualmente está claro que queremos seguir quemando gas,
la realidad es, la Unión Europea no tiene capacidad de compra. Yo no sé si se ha comprometido nuestra querida presidenta europea a algo que luego al final son las empresas las que tienen que ejecutar y pueden decidir comprarlo a Estados Unidos o a donde quieran. ¿Cómo Bueno, ves tú ese compromiso? hay un concepto que ya se utilizó en el tema de la pandemia en el ámbito sanitario, que fueron las compras centralizadas de las vacunas. Cabría la posibilidad, pero esto es una hipótesis, de que Europa se plantee, y yo creo que estaría acertado, una compra centralizada de productos energéticos. Bueno, esto, puesto que el compromiso es adquirido por la Unión Europea, deberían de establecerse mecanismos para garantizar y tener una capacidad de negociación mucho mayor de la que tendrían entidades individuales. Pero lo desconozco si esto está en proceso y si se va a hacer. Aquí queremos quemar gas y esto se nos junta con las nucleares en España. Ahora mismo, después del apagón, el número de centrales despachables, tanto de ciclo combinado como de nucleares, es mucho mayor. En mayo la media fue 24 unidades frente a la media en abril, que fueron 14. Eso está claro que Red Eléctrica no quiere jugar tan cerca del precipicio como estuvo antes del apagón, pero si se cierran las nucleares, nos va a faltar gas casi, porque estaremos obligados a utilizar más los ciclos. Es verdad que después del apagón el modo de operación del sistema eléctrico ha cambiado sensiblemente. Yo creo que tiene mucho más respaldo que lo que tenía antes del apagón. Bueno, de hecho, el Real Decreto lo que recogía era la obligatoriedad de tener un respaldo, de tener disponibilidad, etcétera. Pero bueno, tu pregunta tiene que ver con las nucleares. Es verdad que hay un plan de cierre de las nucleares. La primera es Almaraz 1 y este plan se diseñó antes del apagón y antes de un escenario donde la garantía de suministro prevalece. Ahora hay dos posturas encontradas. Está la postura del gobierno, que pretende mantener este calendario de cierre, y la postura de los propietarios de las centrales nucleares, que, bueno, pues ayer o bueno, en estos momentos se está hablando de la posibilidad de seguir operando o de solicitar la ampliación de Almaraz siempre que se eliminen los impuestos locales, que curiosamente solo están en las nucleares, no están en otras tecnologías. Nos lo contaba Ángeles Díez en el capítulo 16, toda la fiscalidad extra que las centrales nucleares eh, tienen que soportar. Bueno, yo no sé si el precio se reduce gracias a las nucleares o no se reduce. Lo que sé es que si no hay nucleares, habrá que sustituirlas con otra capacidad firme. Seguramente serán los ciclos combinados y eso hoy en día tiene un precio en España y en Europa. Al final esto va a ser una partida de ajedrez entre el gobierno y las empresas, digamos, eléctricas. Yo he oído que la querida ministra decía que si se reducían los impuestos habría que subir las tarifas eléctricas. No le veo mucho sentido. No, yo tampoco le veo sentido porque en el fondo los impuestos locales son recaudados por las comunidades autónomas, no por el gobierno, y tiene poco que ver con la tarifa. Lo que sí que es cierto es que hay dos tecnologías. Bueno, realmente habría tres. Una es la tecnología hidráulica, y ahí dependemos de que haya un año con muchas lluvias o no. La otra es el ciclo combinado, ah, pero no tenemos el gas natural que hay que utilizar a diario para ponerlas en funcionamiento. Y la tercera es la nuclear, que, hombre, sí, hay que comprar uranio, pero no todos los días. Hay que comprarlo una vez cada 18 meses cuando cuando se paran para recargar las centrales. O vamos, yo presupongo que las compras de uranio son más a largo plazo. Entonces, la disyuntiva es, si yo necesito para operar el sistema de manera segura una tecnología de respaldo, eh,
Solo tengo esas tres opciones. En una dependo de los mercados exteriores, en otra dependo de la lluvia y otra es la nuclear que quiero cerrar. Bueno, yo creo que quien nos escuche puede tener ya un criterio de cuáles serían las tecnologías más adecuadas para elegir. Te hago una pregunta difícil. En Estados Unidos, los grandes proveedores de data centers, Meta, Microsoft, etcétera, están llegando a acuerdos con centrales nucleares y centrales hidráulicas que les permite decir que siguen trabajando sin emisiones, con una capacidad firme y despachable, sin conectarse a la red. En el hipotético caso de que Almaraz 1 se fuera a desconectar de la red, si llegara el Microsoft de turno y dijera voy a poner un data center en Extremadura bien al ladito de la central nuclear que me va a proveer a mí solito de esa electricidad y no la voy a compartir con la red, ¿eso sería posible? Bueno, por ser posible, hombre, la pregunta es enredada, José Antonio. Por ser posible, yo creo que lo sería. Otra cosa es que el diseño del sistema eléctrico americano igual permite que alguien esté desconectado de la red y tenga un autoservicio de una nuclear o de una hidráulica, yo no lo sé. Y en España el único autoconsumo en este momento que tenemos es el solar, o sea, el que tú pones placas en tu casa. Yo no sé si lo vería directamente con una central nuclear como Almaraz que tiene 1.200 megavatios, ¿no? No sé si lo vería, pero sí que me parece que sea posible en los grandes consumidores de energía asociados a los futuros reactores modulares de pequeño tamaño, 450 megavatios, que puedan estar suministrando a un gran consumidor como son los data centers que son los que mantienen todas nuestras IAs y toda nuestra capacidad de procesado y demás. La posibilidad de que esto ocurra con Almaraz 1, bueno, yo no la descarto porque, bueno, después de vivir Bueno, lo que estamos viviendo, tenemos varias. He citado Almaraz 1 porque es la primera, pero el autoconsumo nuclear puede ser parte del futuro de estas centrales. bueno, podría serlo. Son de gran capacidad, ¿eh? Ahora mismo las centrales son por encima de 1.200 megavatios. Ya después de cerrar Garoña y Zorita, que eran las más pequeñas, estas son ya palabras mayores, ¿eh? Es decir, son casi dos ciclos combinados en algunos casos. Pero bueno, por ser posible, o sea, una vez que Almaraz se desconecte del sistema nacional de suministro eléctrico, pues ¿por qué no? Yo no lo sé. Estamos hablando por hablar, ¿eh? Y es un futurible, muy futurible. Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe si a lo mejor el gobierno de Extremadura podría llegar a un acuerdo con el gran consumidor de datos e instalar allí una central, o sea, un centro de datos, no sé. Difícil, Has ¿eh? ti- Difícil. Bueno, hemos visto cosas peores en Estados Unidos, o más difíciles. Pues, Que has citado antes el tema del almacenamiento y las baterías. Con el Real Decreto se han, digamos que algunas de las facilidades planteadas en ese Real Decreto, facilidades administrativas, no se van a aprobar, no se han aprobado, no se van a poder llevar a cabo, pero el Miteco tenía todavía ahí unas subvenciones. ¿Veremos grandes cantidades de baterías y de almacenamiento en la red pronto? ¿O vamos a seguir asumiendo ciertos riesgos como el del 28 de abril? mira, es que yo creo que no hay que mezclar las subvenciones que pueden estar circulando con la necesidad de disponer de grandes plantas de almacenamiento para respaldar la energía eólica o fotovoltaica. Claro, el decreto lo que hacía era aliviar algunas de las trabas administrativas que estaban asociadas a la implantación de grandes parques de baterías. Y esto, pues es que te da igual que tengas subvenciones o no. Si resulta que para la tramitación de un gran parque necesitas un número de años, pues eso ya no te sale rentable. Por otro lado, las cuentas asociadas a instalar un parque con baterías o sin baterías tampoco salían cuando alguien hacía sus cuentas. Y esto una subvención
tampoco lo palía. Las subvenciones están dentro del marco de las ayudas de Estado y, hombre, pues te ayudan a desarrollar tecnologías nuevas, novedosas, a una implantación diferente, pero desde luego no una operación comercial. Luego, las subvenciones se van a poder seguir dando pues, a través de la ley de subvenciones, pero para mí el problema es que todo aquello que el Real Decreto aliviaba y que permitía que las baterías entraran en juego dentro del mercado, como puede entrar un parque eólico fotovoltaico, pues ahora pues, no es posible con ese Real Decreto. Si no tenemos esas baterías, el respaldo de las tecnologías renovables va a tener que seguir siendo de lo que estamos hablando ahora. O sea, no van a poder ser las baterías. Podrían tener algunas otras soluciones de electrónica de potencia que también se han manejado, como son las tecnologías síncronas sintética, pero eso supone una inversión de los parques actuales. Canarias lo tiene, dicho sea de paso. Entonces, las baterías eran una ayuda, claro, o sea, este Real Decreto era una ayuda. Y mientras esto no ocurra de manera masiva, pues vamos a tener que seguir operando como está operando Red Eléctrica en este momento, con unas ciertas garantías de respaldo, claro. No sé si sabes que Alemania ha aprobado recientemente la incorporación de un número relevante de gigavatios de gas, de plantas de ciclo combinado de gas. Y ha habido un cambio en esas, digamos, licitaciones. Y es que Alemania ha quitado de esas licitaciones que las plantas tengan que ser o estar disponibles para quemar hidrógeno en el futuro. Al final, si tú compras una turbina o un material que hoy queme gas, pero que en el futuro pueda quemar hidrógeno, pues es una tecnología más complicada porque no se quema igual gas que hidrógeno. Pero claro, si quitas la limitación o la obligación a que en el futuro pueda quemar gas, la turbina es más económica, es más fácil de hacer, pero lo que estás diciendo es no vamos a quemar hidrógeno porque no va a haber hidrógeno o no nos interesa el hidrógeno. Y a lo mejor una de las razones por las que se cierra el acuerdo europeo con Estados Unidos es porque Alemania dice yo quemaré gas natural. ¿Cómo ves ese futuro del hidrógeno? Bueno, Alemania tiene un problema y tiene un problema desde que decidió cerrar sus centrales nucleares. Y en paralelo le sale rana el acuerdo con el gas ruso. Entonces, en esas circunstancias, una sociedad alemana con una meteorología fría por naturaleza, pues necesita abastecimiento. Claro, en el escenario en el que yo quemo gas por casualidad, pues también quemo gas y que sea de hidrógeno, pero si ahora tengo que quemar gas obligatoriamente porque no tengo otro suministro y porque tengo otros problemas asociados, he cerrado las nucleares, pues hombre, la limitación de tener que quemar hidrógeno, yo entiendo que la hayan quitado, ¿vale? Por otro lado, el hidrógeno. Bueno, el hidrógeno va a ocupar un espacio, yo no tengo ninguna duda. Y el hidrógeno ocupará un espacio en el mix energético, pero no va a ser la solución. Y desde luego, yo creo que no voy a ver cómo un hidrógeno que tengo que gastar energía para producirlo, luego lo meto en una central de ciclo para producir energía. Bueno, a mí eso me cuesta entenderlo, ¿vale? Me cuesta entenderlo porque si el hidrógeno estuviera en un yacimiento como el gas, pues diría quito uno y pongo otro, pero es que no existe de manera natural. Entonces, yo sí puedo entender que tenga que generar hidrógeno porque tengo un exceso de otras energías que no consumo, porque lo necesito para un nicho que no es electrificable, pero vamos, para meterlo en ciclo combinado, yo creo que ahí sí, si ya no salen las cuentas del hidrógeno, ahí todavía menos. Así que yo no es que comparta, es que me parece que es de sentido común. Si yo necesito ciclo combinado, mira, suministrame el ciclo combinado ya, el que tengas, no este otro en el que pueda meter hidrógeno, porque además hay una tendencia a que como los dos son gases, pues yo quito el gas natural y emito el hidrógeno. Pero es que el hidrógeno es una molécula
que provoca unos efectos sobre los materiales que no lo hace el gas natural. Fragiliza, se cuela por los materiales. No es tan fácil como sustituir un material por otro, ¿no? María Luisa, vamos a cerrar el episodio y te propongo que hagamos una apuesta. Venga. 30 de julio del 2025. Sí, estamos El ahora. año que viene, 30 de julio 2026, probablemente se haya decidido qué pasa con Almaraz 1. Tu apuesta de 1 euro es a que Almaraz seguirá abierta o que seguirá cerrada. O que se cerrará, perdona. Yo siempre he pensado que Almaraz se va a sacrificar y que se va a cerrar, pero eso nos va a alertar para que el calendario de cierre lo modifiquemos. Pero vamos a sacrificar Almaraz 1. Siempre lo he dicho desde hace tiempo. Pues coincido en tu apuesta. Mi euro también va al 7 rojo de cierra Almaraz. Y de ahí saldrán dos posibilidades de te lo dije. Si la red aguanta de otras maneras, aunque sea con más gas, mucho más precio de electricidad o lo que sea, los que abogaban el cierre de las nucleares dirán, te lo dije que se pueden cerrar las nucleares y que se prepare ASCO, y los que, digamos, proponen el mantenimiento de las nucleares, si hay otro apagón o casi apagón o sufrimos mucho o la electricidad sube mucho, pues dirán, te lo dije, no teníamos que haber cerrado Almaraz y ASCO y las siguientes se salvarán. Pero yo creo que el chivo expiatorio se llama Almaraz 1. Totalmente de acuerdo contigo. Veremos a ver al año que viene. Bueno, nunca se sabe porque 12 meses dan para mucho, dan para nuevos acuerdos con otras centrales, nuevos reales decretos y nuevos incidentes en el sistema eléctrico que nos harán aprender la lección. Así que, Bueno, bueno, si me dejas apostar, cambio el 7 rojo al 8 negro y es que viene Bill Gates y pone el data center al lado de Almaraz. Y ahí ya sí que me forro en la apuesta. bueno, seguro, eso seguro. Oye, Bueno, pues seguiríamos hablando, pero es verdad que nuestro compromiso de hacer podcasts cortos y directos, creo que lo hemos cumplido. Así que un placer, como siempre, conversar contigo y darle vueltas a este trilema. perfecto, María Luisa. Muchísimas gracias a todos los oyentes y no dejéis de suscribiros en la plataforma de vuestra elección. Un fuerte abrazo. Esperamos que os haya gustado. En el próximo capítulo, hablamos con otro experto del sector sobre el trilema energético que te va a encantar. Asegúrate que nos sigues en LinkedIn y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple para no perdértela.